Mundo en Contexto, con Carlos Arellán. Muy buenas noches, bienvenidos a este programa especial del Mundo en Contexto. A partir de esta noche comenzamos un ciclo de especiales para conmemorar los 80 años de la victoria de la entonces Unión Soviética en la denominada Gran Guerra Patria. Esto contra la Alemania nazi y el fascismo en Europa. En estos programas vamos a presentar trabajos que detallan aquellos acontecimientos históricos que desde los medios occidentales y la maquinaria propagandística de Hollywood tratan de ocultar. Esta noche tenemos con nosotros al historiador Henry Navas, con quien analizaremos algunas de las principales batallas que libró la Unión Soviética, el determinante papel de la Conferencia de Naciones en Yalta, así como la agenda actual de los países europeos en borrar el rol fundamental de Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. Comenzamos de inmediato. Y de los 6 años que duró la Segunda Guerra Mundial y de los muchos combates importantes que marcaron el desarrollo de la misma, hay uno especial que cambió el rumbo de la guerra y marcó la historia del pueblo ruso: el asedio a Leningrado. Hace 81 años, un bloqueo militar establecido por las tropas de Alemania a esa urbe hoy conocida como San Petersburgo se convirtió en una de las páginas más trágicas de la historia de la Unión Soviética por la muerte de al menos 1,2 millones de rusos, esto en un lapso de 872 días. El 20 de agosto de 1941, la ciudad de San Petersburgo fue protagonista del inicio de una de las acciones militares más catastróficas durante la Segunda Guerra Mundial, que duraría 872 días. Según el plan de Hitler, la ciudad de Leningrado tenía que reducirse a un pueblo pequeño. Para el fascista, la conquista de esta zona era esencial para que la invasión a la Unión Soviética fuera exitosa. La orden fue clara: borrar a San Petersburgo de la faz de la tierra y a todos sus habitantes. La guerra se sumó al frío y al hambre en la población. Ante la imposibilidad de tomar la ciudad, la Armada nazi decidió sitiarla para que sus habitantes murieran de hambre o se rindieran. Durante los siguientes días, cortaron las líneas de ferrocarriles y las carreteras. Frente al asedio, la población se movilizó para construir fortificaciones antitanques a lo largo del perímetro de la ciudad, en apoyo de los 200.000 defensores del Ejército Rojo. Sin embargo, constantemente eran bombardeados por ataques aéreos. El 15 de septiembre de 1941, la ciudad fue completamente cercada y empezó la cuenta regresiva hacia una de las peores hambrunas de la historia. Según el libro El sitio de Leningrado, escrito por el historiador Michael Jones, el hambre era tanta que las personas se derrumbaban mientras caminaban, e incluso hubo casos de canibalismo. Diversos esfuerzos para mitigar tanto sufrimiento habían fracasado. Fue el 14 de enero de 1944 cuando el ejército soviético inició un feroz bombardeo a las posiciones alemanas, que duró aproximadamente 65 minutos, para que posteriormente las tropas rusas irrumpieran en las líneas nazis y así en cuestión de días los alemanes fueran abatidos. De este modo, levantando el bloqueo a Leningrado el 27 de enero de 1944. Se desconoce el número exacto de víctimas durante el bloqueo. Sin embargo, según distintas estimaciones, se cobró la vida de entre 600.000 personas y 1.500.000, la mayoría por falta de alimentos. Y otra de las batallas más mortíferas de la Segunda Guerra Mundial y que terminó con la derrota del Sexto Ejército de la Wehrmacht fue la batalla de Stalingrado. Repasamos a continuación la historia de un pueblo que no dio ni un paso atrás.
Entre agosto de 1942 y febrero de 1943, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, se dio el enfrentamiento bélico entre la Unión Soviética y la Alemania nazi por el control de la ciudad de Stalingrado y los pozos petrolíferos del Cáucaso, un recurso escaso y necesario para el Tercer Reich tras 3 años de guerra. La conquista además tenía un valor simbólico: capturar una ciudad que llevaba el nombre del líder soviético Joseph Stalin. El inicio de la campaña nazi contra la Unión Soviética en abril de 1942 fue un éxito. Crimea y Sebastopol cayeron en manos del Tercer Reich, y la marcha de los nazis hacia Stalingrado ya alertaba al Ejército Rojo. Frente a la inminente llegada de los alemanes a las afueras de la ciudad, Stalin convocó la Orden 227, famosa por la frase "ni un paso atrás", donde instó a los militares y civiles a no salir de Stalingrado. Y el 23 de agosto se dio inicio al sitio de Stalingrado, el centro industrial de la Unión Soviética que producía tanques y artillería. Según los planes iniciales de Hitler, la toma de la ciudad tenía que realizarse en 2 días, y para ello, la aviación alemana realizó 1.600 incursiones y lanzó 1.000 toneladas de bombas sobre la ciudad, matando a 40.000 personas. Sin embargo, solo consiguieron dejar en ruinas la urbe y despertar el espíritu de defensa de los soviéticos, y la guerra relámpago se convirtió en una lucha edificio por edificio, casa por casa, que los alemanes bautizaron como Guerra de Ratas. La lucha era encarnizada. El Ejército Rojo fue castigado desde el aire, por tierra, por todos los flancos, pero sin caer durante 90 días. Pero con la llegada del invierno, la Unión Soviética vio su mejor oportunidad, y así, el 19 de noviembre de 1942, comenzó la Operación Urano para ponerle fin al empuje alemán, desalojarlos y aislarlos. El 2 de febrero de 1943, con sus tropas vencidas, exhaustas y abandonadas por Hitler, el mariscal von Paulus del Sexto Ejército Alemán se rendía a los generales del ejército ruso, terminando así con la batalla más letal de la historia, dejando en el terreno una ciudad en ruinas y más de 2 millones de muertos entre soldados y civiles, marcando el inicio del fin del Tercer Reich. Bien, le decíamos que para este programa especial tenemos a un invitado también especial, el historiador Henry Navas, quien además de historiador tiene un conocimiento especial en materia militar. Es jefe del postdoctorado en Seguridad de la Nación, del Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación y la Universidad Militar Bolivariana, a quien damos la bienvenida. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos para darnos algunas orientaciones para poder entender esta epopeya, el tamaño de la epopeya soviética ante la Alemania nazi para completar esta victoria histórica de la cual ya se cumplen 80 años y sobre la cual hay mucha mezquindad y también operación comunicacional y de propaganda para tratar de desdibujar o desaparecer el protagonismo de Rusia en esta epopeya histórica. Quería comenzar esta conversación preguntándole, después de estos 2 materiales que hemos visto, de la gran sangría que significó las operaciones sobre Leningrado y Stalingrado, ¿cómo hizo Rusia para sobreponerse ante la embestida de lo que en aquel momento era una potencia con vanguardia tecnológica y con vanguardia y capacidades industriales para acometer una misión militar como esa de tratar de conquistar y derrotar a una gran potencia, un gran territorio como el de Rusia? Bueno, lo primero que debo decir, buenas noches primero que nada. Buenas noches. Lo primero que debo decir en relación a eso es que, bueno, ahí hay 2 elementos que son fundamentales. Con toda la supuesta crueldad de Stalingrado, yo creo que ahí hubo un par de cosas que jugaron un papel fundamental. El primero, por supuesto, fue alinear desde el punto de vista, eso significó suprimir en buena medida aquellos, digamos, aquellas corrientes disidentes que dentro del mundo soviético pudieran existir. Por supuesto, fueron suprimidas.
y de alguna manera alineó justamente al país en razón de una preparación para una guerra que, en mi opinión, Stalin sabía que de alguna manera le iba a sobrevenir. Eso es una. Y por supuesto lo otro era, bueno, la catadura ideológica, por supuesto de un pueblo, el pueblo soviético, que ya desde 1917 había producido la revolución, la famosa revolución rusa, con los soviets supremos y demás. Esos son dos factores, pero hizo algo que me parece fundamental, que fue un proceso acelerado de un país que venía sin duda de ser absolutamente rural, en iniciar un proceso de industrialización que le permitiera hacerse de un poderío militar, de un poderío armamentístico, de un apresto, digamos, que le permitiera fortalecer su fuerza para poder contraponerla y sobre todo ganar tiempo. Creo que eso es fundamental. Entiendo que a pesar de ese desarrollo acelerado que imprimió Stalin para alcanzar algunas capacidades industriales, no fueron suficientes para poder responder en ese primer momento a la embestida de Alemania, porque todavía no era un ejército con unas capacidades similares a las que pudiese tener Alemania. Incluso repasábamos que hubo episodios en que habían soldados, en el caso de Stalingrado, soviéticos, que iban al frente sin armas, que tenían que tomarlas de sus compañeros muertos para seguir en combate, lo cual da cuenta de una asimetría. Sí, es que ese proceso de industrialización fue un proceso acelerado. Y en el fragor del combate, fíjate, cosa importante, Stalin muda, es increíble, todas las industrias de producción de armamento las muda de un lugar a otro, sobre todo aproximándolas al frente. Y la producción, por supuesto, del armamento ruso fue una producción en cantidades exorbitantes, no solo de los blindados. Que mencionas, que quisiera precisar también con usted algún dato, se habla del traslado de 1.300 a 1.500 industrias pesadas, esto en proceso de 5 meses. Así es, acelerado, totalmente acelerado, precisamente, y en masa, la producción fue en masa. Digamos de alguna manera que los volúmenes en materia de los blindados soviéticos fueron producidos, digamos ya, posterior a Stalingrado o de manera acelerada. El número con más, por supuesto, superaba con creces la división Panzer, los blindados, los extraordinarios blindados del ejército alemán, por supuesto. De élite. Así es. La importancia de la victoria soviética en Stalingrado, ¿qué hito marca? ¿En qué punto de inflexión se convierte en el contexto de esta gran guerra patria, la Segunda Guerra Mundial? Bueno, entendemos que la batalla de Stalingrado la ubicamos entre el 23 de agosto al 2 de febrero. Fue una batalla encarnizada. Estamos hablando de, siendo modestos, algo así como 2 millones de soldados muertos. No solo, 2 millones. No solo soviéticos, sino también alemanes. La sumatoria. Es la sumatoria de los, la sumatoria. De los dos. La resistencia es una batalla encarnizada en la cual la resistencia soviética se puso de manifiesto. Es una batalla cuerpo a cuerpo, es donde se disputaban justamente en las casas y en los edificios. Eso es importante destacarlo. Y por supuesto, el propósito, digamos, de las tropas alemanas, ¿por qué la importancia de Stalingrado? Porque era la ruta para hacerse de los combustibles, elemento fundamental en una guerra. Sin combustible era imposible mover la maquinaria militar. El poderío militar alemán se sustentaba justamente sobre la base de los combustibles. Por eso Stalingrado. Y haber triunfado de alguna manera con todo ese sacrificio en Stalingrado supuso un duro golpe para las fuerzas alemanas que luego, ya en el transcurso ya de finales, durante todo ese año de 1943 y luego del triunfo ya definitivo en el 44 de Leningrado, que ya tenía, digamos, un contenido simbólico, porque bueno, estamos hablando de la cercanía a Moscú, significó un avance y una ofensiva de las tropas soviéticas, de verdad inédita. Fueron 500 kilómetros aproximadamente de la ofensiva soviética desde
esa frontera oriental rusa hasta Polonia. Por cierto que cuando llegaron las tropas soviéticas dieron cuenta de aquella cosa horrorosa de aquel campo de concentración de Auschwitz, el cual, bueno, fue liberado completamente por las tropas soviéticas. Es decir, lo está remarcando que el interés de Alemania con respecto a Stalingrado era un objetivo estratégico, que era el acceso a la energía, los campos petrolíferos del Cáucaso en esa zona. Y la resistencia soviética, en este caso, logró impedir que se hiciera de una parte importante del territorio y también estratégica, ¿no? Sin duda, claro. Cuando estamos hablando de un recurso como el combustible, estamos hablando de unas razones de orden estratégico, sin la menor duda. Eso significó un golpe, pero también un golpe militar y un golpe político. El hecho de haber capturado, como sucedió en Stalingrado, miles de soldados nazis, incluyendo el jefe de las fuerzas alemanas, ahí en el frente de Stalingrado, que fue capturado, y bueno, él se entregó, mejor dicho, y entregó, por supuesto, se rindió. No cumplió la orden de inmolarse, de no rendirse. No cumplió la orden de Hitler de inmolarse, pero también hay una estrategia importantísima del ejército soviético, que fue una estrategia envolvente. Lograron envolver de alguna manera y envolver a las tropas alemanas, y por supuesto, una vez rodeados, no les quedó otra que rendirse, ¿no? Estábamos hablando que después de Stalingrado, que se convierte en un punto de inflexión, y después de ahí comienza un proceso de avance hacia la parte occidental de Europa, también es el camino indefectible hacia Berlín. Y una vez que se consigue la conquista de Berlín, la derrota de Alemania, hay un proceso interesante que se genera después de ello, que es la conferencia de Yalta. Y queremos repasar justamente sobre uno de los momentos determinantes del contexto de esa guerra, que fue Yalta, que ocurrió en la ciudad de la península de Crimea. Queremos revisar a continuación, en el siguiente material, la importancia de este momento histórico de la reunión de los 3 vencedores aliados en la conferencia de Yalta en Crimea, y continuamos conversando con Henry Navas en este programa especial del Mundo en Contexto sobre los 80 años de la victoria soviética sobre la Alemania nazi. Pocos acontecimientos en la historia han tenido tanta trascendencia como la conferencia de Yalta. Entre el 4 y 11 de febrero de 1945, ante la inminente derrota de la Alemania nazi por el avance del ejército rojo soviético hacia Berlín, el líder del país, Joseph Stalin, el presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, y el primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill, se dieron cita en la península de Crimea para definir el nuevo orden geopolítico posterior a la Segunda Guerra Mundial. La conferencia se llevó a cabo en secreto bajo el nombre Operación Argonauta. Miles de efectivos de seguridad rodearon el Palacio de Livadia, y así comenzó la reconfiguración del mundo con una ventaja a favor de la Unión Soviética. Podemos decir que desde el punto de vista militar, los soviéticos estaban claramente por delante de los occidentales, y desde este punto de vista tomó la delantera desde el punto de vista diplomático. En las negociaciones se acordó la división de Alemania en las 4 zonas de ocupación y la reconstrucción del país. También el futuro de las naciones de Europa Oriental oprimidos por los nazis, especialmente Polonia, en donde Stalin abogó por establecer gobiernos prosoviéticos en estos territorios, pues el Ejército Rojo era quien había liberado esos países, una idea que a Occidente no le gustaba. La Unión Soviética quería estado colchón. Era comprensible, como también lo era que para los rusos era una clave de una política exterior. Nadie quiere, al ser un país tan grande como la Unión Soviética, tener un país en la frontera, mejor un estado amigo. Durante la conferencia se planteó la posibilidad de que la Unión Soviética le declarara la guerra a Japón 3 meses después a cambio de concesiones territoriales, y también se avanzó en la creación de la estructura de las Naciones Unidas, en especial el derecho a veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. A lo largo de los 8 días que duró las negociaciones en Yalta,
se hacía evidente las diferencias entre las potencias occidentales y la Unión Soviética por el control de los territorios y los espacios políticos en la mitad del siglo XX, marcando el precedente de lo que sería el inicio de la Guerra Fría. Sin embargo, la Conferencia de Yalta es considerada un momento crucial para la configuración del mundo posguerra. Bien, este repaso, programa especial del Mundo en Contexto, hemos dado un salto de las batallas de Leningrado y Stalingrado hacia la conferencia de Potsdam. Así como decíamos que Stalingrado tuvo un peso importante, marcó el ritmo de la guerra, la balanza hacia la ofensiva de la Unión Soviética, que marcó la pauta, marcó la ofensiva. Yalta, tenemos entendido, también marca, es un punto de inflexión también en la historia, luego de ya culminada la Segunda Guerra Mundial oficialmente. ¿Cuál es la importancia de este episodio, de esta reunión de estos tres líderes vencedores de la Segunda Guerra Mundial? Fíjate que es importante destacar que la conferencia de Yalta se produce en febrero y en mayo, el 2 de mayo, se da la toma de Berlín por parte de la Unión Soviética. Es decir, ya en esa fecha, ya en febrero, digamos que era evidente que la ofensiva soviética, ya se había dado por supuesto también el desembarco de Normandía, era evidente que las fuerzas alemanas habían sido abatidas de alguna manera. Estaban en ese proceso ya finalmente. Digamos que yo creo que lo más importante de la conferencia de Yalta es que ahí se produce el reparto del mundo, tan sencillo como eso. Ahí lo vemos. ¿Por qué es importante destacar? Pero porque suena crudo decirlo así. Sí, pero es una mundo, verdad. ¿no? Ahí el mundo bipolar, dos grandes polos de poder. La Unión Soviética por un lado y los aliados capitalistas del mundo occidental y sus áreas de influencia, así como las áreas de influencia de la Unión Soviética, se van a repartir sus áreas de influencia. Y el control, sobre todo, eso es importante destacarlo, de los recursos naturales. Vemos luego de ello, a los meses después de la rendición, sí, cómo no, el surgimiento de la Organización de las Naciones Unidas, pero vemos cómo ese mundo se inicia la Guerra Fría, posterior al 41. En el 47 prácticamente se da aquella conferencia de Harry Truman, en la cual justamente crea la doctrina de la seguridad nacional, lo llaman la doctrina de la contención, aquella que decía que la Unión Soviética contenía al mundo capitalista y por supuesto el mundo occidental, el mundo capitalista iba a contener, es decir, que no iba a permitir que la Unión Soviética avanzara sobre los países, áreas de influencia del mundo capitalista. Eso es la Guerra Fría. Y también habría comenzado este proceso de disuasión a través del armamento nuclear y por supuesto, claro, y la garantía de la mutua destrucción en caso de que se produjera un escenario de esas características, ¿no? Sí, bueno, por algo se llamaba Guerra Fría, porque hasta donde tenemos entendido, el único momento en que se calentó fue justamente con aquella crisis del Caribe, con la cohetería de Cuba, nuclear de Cuba, los cohetes nucleares de Cuba, justamente que se ubican ahí, la Unión Soviética los ubica como consecuencia de los cohetes que había ubicado Estados Unidos en Turquía. Y se resolvió justamente, digamos, dejó de ser caliente y se enfrió toda vez que se llegaron a los acuerdos de que la Unión Soviética retiraba de Cuba justamente el armamento, así como Estados Unidos el armamento nuclear lo retiraba de Turquía. Una vez que intervino la diplomacia, la conversación y un poco la sensatez en medio de esta tensión. Profe, hemos ido de adelante para atrás, de atrás para adelante. Una vez repasado las características, la importancia de Yalta, es importante echar un poco la película para atrás y volver sobre qué circunstancias o armados políticos se conjugaron para producir el enfrentamiento militar de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué sucede Stalingrado? ¿Por qué sucede Leningrado? ¿Qué condiciones políticas o geopolíticas se configuraron antes para llegar a ese punto? Bueno, primero que nada, hay algunas cosas que es necesario determinar. Algunos historiadores, en mi opinión, de manera incorrecta, sostienen que la Segunda Guerra Mundial comienza con la invasión en 1939 de Hitler, de las tropas alemanas, a Polonia. Pero, ¿no habría comenzado entonces? Bueno, habían elementos ahí importantes, ya de 1937, por decirlo de alguna manera,
Hitler había ayudado, sobre todo con su aviación, en los bombardeos a España, en Guernica. Ese es Hitler, para derrotar a la República, que por cierto era una la República que era socialista y comunista. Es decir, que extiende el lindero de... Y Japón había avanzado en 1936 sobre China. Okay. Es decir, yo creo que ahí se producía una disputa. Hay dos elementos que es necesario establecer. Durante la Segunda Guerra Mundial se dan dos elementos. Uno, sin duda, es el ideológico. La manera también, ya para 1937, ya para la década de los 30, por supuesto que había que el propósito de frenar la expansión del mundo comunista, de la Unión Soviética, que como todos, cuya revolución se dio en 1917. Eso fue un factor. El otro factor, sin duda, que se había producido el reparto de los recursos naturales a escala mundial. Eso es verdad. Fíjate, hay un detalle, acordemos de la conferencia de Versalles, después de la Primera Guerra Mundial, que culminó en el 18, y después se da esa conferencia, en los cuales, bueno, prácticamente se disuelve el Imperio Austrohúngaro y, bueno, Alemania, de alguna manera, es castigada severamente en Versalles, es despojada prácticamente de toda su autonomía. Pero es curioso, cómo es que surge Hitler con un poderío militar cuando no tenía los recursos. No tenía los recursos para ello. ¿De dónde sacó el hierro para construir toda esa maquinaria bélica de los Panzer alemanes, de sus blindados? ¿De dónde sacó los motores y la tecnología para, bueno, sobre todo para su aviación? ¿De dónde eran los motores? Los motores eran de Detroit, de Estados Unidos. General Motors. General Motors, Ford, Henry Ford. El mismo Henry Ford, aquel que tenía la cruz de hierro fascista. Es decir, a contrapelo de lo que dice mucho la narrativa occidental de que Hitler fue el enemigo de Occidente, de los Estados Unidos y el Reino Unido, fueron el Reino Unido, los Estados Unidos, quienes armaron y reforzaron las capacidades militares de Hitler para enfrentarse a la Unión Soviética, pero resulta que después se les devolvió a ellos. Sí, pero es que es evidente. O sea, es decir, ¿de dónde iba un país como Alemania en ese momento severamente, castigado por la Conferencia de Versalles, iba a sacar los recursos para tamaña fuerza militar? Sí, era un país que tenía una altísima inflación, que estaba obligado a pagar compensaciones. Una crisis total. A los vencedores. Sin embargo, por eso, exactamente. Y no solo se le había obligado que no debía tener ejército. Ahora, ¿por qué razón? Porque, fíjate tú, nosotros hablamos de la Guerra Mundial, sí, bueno, los malos son los alemanes. Eso no es verdad. Eso no es cierto. Porque Hitler avanza sobre Austria y lo aplaudieron. Y sobre Rumanía, sobre Hungría, y sobre los países bálticos. Y no solo eso. Cuando avanza sobre Francia, se constituye un gobierno, el gobierno de Vichy, proclive a Hitler. Es más, hubo una fuerza militar francesa que acompañó a Hitler, incluso que combatió en Berlín con la llegada de la Unión Soviética. Y lo curioso del caso de Francia es que el que encabeza ese gobierno de ocupación es el mariscal Pétain, que era un héroe de la victoria francesa en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Bueno, eso te dice justamente que no era exactamente cortado con un bisturí, en el cual supuestamente Hitler llega a Francia y a los demás países y los invade y los somete. Quiere decir que ahí había sectores proclives al movimiento fascista, porque él representaba, en algún momento, representaba la fuerza que podía frenar a la Unión Soviética. Bueno, uno podría decir, bueno, ¿cómo es que se firma en 1939 aquel pacto entre la Unión Soviética y Hitler, el Ribbentrop-Molotov? Sí, que es uno de los argumentos que a veces arrojadizos se usa contra la Unión Soviética. Entonces, ¿cómo es eso? En 1939. Evidentemente, el pacto lo firma Stalin. Estaba un pacto, digamos, firmado sobre una panela de hielo, porque evidentemente Stalin sabía que en algún momento Hitler iba a avanzar sobre la Unión Soviética por un problema de orden ideológico. Es evidente. Hitler era absoluta y totalmente anticomunista. Pero ese pacto no debió haber caído bien en Occidente también, ¿no? Porque se suponía que él debía atacar a la Unión Soviética. Efectivamente, pero fíjate tú, Hitler después de Polonia avanza sobre, bueno, Bélgica, sobre Francia, pero entonces tenemos que entender que el contenido, habían dos elementos, el elemento ideológico, porque Hitler de alguna manera se podría haber convertido, y era el propósito de aquellos que lo apoyaron, como Henry Ford, como J.P. Morgan, JP Morgan lo llaman en Estados Unidos, y por supuesto personal, bueno, Mussolini, porque bueno, el fascismo nace en Italia,
En Alemania se le llama nazismo, son los nazis. Por supuesto, el propósito, en primer lugar, era frenar esa expansión soviética que representaba un peligro para el mundo capitalista. Pero por otro lado también en ese mismo contexto se va a dar de alguna manera el asunto del control sobre los recursos naturales. Tenemos que comprender, en primer lugar, que la guerra no solo es un asunto ideológico. Las guerras se producen definitivamente por un proceso de apoderamiento de los recursos naturales. Bueno, todo el siglo XX, y eso es bueno que aquí lo dejemos muy claro desde el punto de vista geopolítico, todas las guerras tienen en el siglo XX un enorme olor a petróleo, incluyendo las guerras actuales. Así hay que entenderlo. Por supuesto, la Segunda Guerra Mundial no escapa a ello, sobre todo cuando estábamos viviendo en el periodo de la Segunda Revolución Industrial, que por cierto, cabalga sobre el combustible fósil, así de claro. Entonces, en ese sentido, algunos de manera muy coloquial dicen que Occidente creó ese monstruo, que se llamó Hitler, y el monstruo rompió las jaulas y también avanzó sobre el mundo occidental, para después colocarse y presentar en el frente oriental, presentar batalla contra la Unión Soviética. Bueno, sino cómo pudiéramos entender que las 2/3 partes de las fuerzas alemanas fueron ubicadas donde en el frente oriental, es decir, en la Unión Soviética. O sea, no es cualquier cosa la fuerza contra la que tuvo que combatir el ejército soviético en todos sus frentes. Y por supuesto, nada más y nada menos, la mortandad inmensa que se va a dar en la Unión Soviética. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuántas personas murieron de la fuerza soviética, o mejor dicho, de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial? Se habla entre 20 millones a 26 millones. De 20 a 26 millones son las últimas cifras que he leído respecto al impacto con el conflicto en la Unión Soviética. No la vamos a presentar porque ni siquiera pueden ser medianamente comparadas con los decesos producidos de aquello que llamaron los aliados occidentales. Justamente no se trata de hacer como una medición a partir de la cifra de los fallecidos, los muertos, no, pero como un país con este tamaño sacrificio que hizo para enfrentar y derrotar a la maquinaria nazi y gana la guerra, cómo de repente, sin darnos cuenta, pretenden desaparecer a ese país, a la Unión Soviética y a Rusia, de los méritos de la victoria sobre la Alemania nazi, desdibujarla, marearnos con otros relatos y decir que la guerra no terminó cuando llegó el soldado soviético y colocó la bandera soviética en el Reichstag, sino porque hubo un desembarco en Normandía. ¿En qué momento la Unión Soviética, que ganó la guerra, perdió la historia? Bueno, en el momento en que te crean Hollywood y te crean todo un aparataje mediático que trató de falsear la historia. El asunto es el siguiente. El 2 de mayo de 1945, las tropas soviéticas tomaron Berlín y colocaron, como tú bien lo dices, la bandera ¿de quién? De la Unión Soviética en el Reichstag. Tan claro, ya se había suicidado Hitler, por cierto. De tal manera que, hay que decirlo, cuando se da la ofensiva soviética sobre esa ofensiva de 500 kilómetros, cuando los rusos, mejor dicho, los soviéticos, llegan a Polonia, están cerca allí de Berlín, de Alemania, apenas en ese momento se da justamente el desembarco de Normandía. Pareciera que eso fue de manera como que acelerada. Algunos autores sostienen que los aliados, se supone los aliados, incluyendo, por supuesto, el Reino Unido y Estados Unidos, por supuesto, retardaron las operaciones de ofensiva contra Hitler para prácticamente dejar que la Unión Soviética y Alemania se desgastaran en la guerra para ellos luego intervenir. Pero no contaban con la contundencia de la ofensiva soviética, lo que los hizo justamente de manera, digamos, acelerada, generar un plan como la invasión de Normandía, pero ya en un momento en el cual las tropas soviéticas estaban avanzando de manera determinante sobre Alemania. ¿Qué le parece este esfuerzo de parte de Rusia de tratar de otra vez reivindicar el papel de la Unión Soviética y también a través de sus capacidades comunicacionales decirle a la gente, mira, la Unión Soviética, Rusia colocó el mayor esfuerzo de guerra en este conflicto,
y no tienen por qué quitarnos mérito, no pedimos más del que tenemos. Pero, ¿cómo ha visto ese esfuerzo? ¿Ha surtido efecto? ¿Ha avanzado? ¿Ha podido contrarrestar un poco ese relato que pretende marginarla? Bueno, mira, por supuesto que el esfuerzo lo realizan. Lo que pasa es que la mentira siempre dicen tiene patas cortas. De alguna manera la verdad siempre va a imponerse. Tiene patas cortas, pero tiene muchas décadas rodando, ¿no? Sí, bueno, pero no es poco la maquinaria mediática que montó Occidente para tratar de falsear la historia. Lo cierto es que, fíjate tú, el 2 de mayo se produce la rendición en Berlín. Bueno, el 7, 8 y 9 se firma la capitulación en Reims, en Francia. Pero ya, evidentemente, después de la toma de Berlín, muerto Hitler, evidentemente Alemania estaba derrotada. Esa es la verdad. Por supuesto que uno no puede desmeritar el esfuerzo de Occidente en los combates realizados para poder avanzar. Y primero toman Francia. Y en Francia, ¿quiénes le hacen oposición? No solo son los alemanes, sino el gobierno de Vichy. Eso es correcto. No solo quien acompaña a los aliados en la toma de Francia, precisamente son los guerrilleros de Francia que se opusieron justamente al régimen de Vichy, régimen francés proclive a Hitler. Bueno, al frente de ese movimiento extraordinario, guerrillero de resistencia, estaba el León de Francia, Charles de Gaulle. Un minuto para cerrar, profesor. Este esfuerzo también de parte de Occidente de tratar de demoler la historia y monumentos para querer borrar a la Unión Soviética de la historia, ¿podrán conseguirlo con estas acciones de demolición de hitos históricos? Mira, una de las cosas de la historia que permanentemente se reescribe es que podría durar mucho la mentira, ¿no? La manipulación, pero definitivamente la verdad siempre se va a imponer en la medida en que los pueblos, en este caso el pueblo ruso, y yo diría que no solo el pueblo ruso, yo digo que el pueblo soviético, ¿sabes? Porque muchos de los países que conformaban la Unión Soviética conocen y saben de lo que allí aconteció. Vuelvo y repito, no estamos desmeritando el esfuerzo bélico y extraordinario que realizó sin duda Occidente, que por cierto, de alguna manera contribuyeron, sobre todo Estados Unidos, contribuyeron con Stalin para que el esfuerzo bélico, para que pudieran producir el armamento suficiente en esa ofensiva tremenda del frente oriental hacia Alemania. Pero sin duda que, sin la menor duda, ¿ante quién se rinde el ejército alemán? Ante la Unión Soviética, por Dios, tan sencillo como eso. Y quien hace jaque mate en esta operación fue la Unión Soviética el 9 de mayo, oficialmente, de 1945. Hemos llegado al final de este programa especial, esperamos lo hayan disfrutado como nosotros también haciéndolo para ustedes. Seguramente dirán que se nos quedaron muchos temas por fuera y evidentemente ha sido así porque es demasiado ambicioso que para un programa de poco más de 50 minutos podamos abordar las complejidades de un conflicto que se restringe hasta ahora entre 39 y 1945. Profesor, corre el lindero un poquito más hacia atrás, hacia 1937. Esperamos tener otras oportunidades como esta para seguir revisando sobre el hito histórico de los 80 años de la victoria soviética sobre la Alemania nazi que se cumplen el 9 de mayo. La invitación es para que continúe con nuestra programación y agradecemos al profesor Henry Navas por acompañarnos. El mundo en contexto.